¿Cómo recibe usted esta sanción de la Procuraduría? Pues con mucha sorpresa, ¿no? Especialmente el cómo se emite la decisión. Este fue un proceso pues muy largo, ¿no? Lleva 5 años en curso y había un procurador delegado al juicio que fue pues el que lideró todo el proceso de levantar pruebas, testimonios, etcétera, etcétera. Con él fue que tuvimos la última correspondencia hace algunas semanas y la decisión no la emite él, la emite otra persona, que es una procuradora delegada, se llama Olga Liliana, tengo aquí el comunicado, Olga Liliana Suárez. Suárez, sí. Em, y ella pues nunca participó del proceso, no entiendo cómo es la persona que emite la decisión. Tampoco nos fue informado que ella había asumido el caso porque la hubiéramos recusado. Y la razón que la hubiéramos recusado es que ella estuvo en la parte investigativa. Usted recuerda cuando al entonces alcalde Petro lo destituyó la Procuraduría, él llevó al caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ganó y pues fue otra vez alcalde de Bogotá. Pero a raíz de eso se dieron una serie de reformas en la Procuraduría y una de las más importantes es que las personas que investigan y acusan no pueden ser las personas que juzgan. Que evidentemente es el caso de la señora Olga Liliana Suárez. Usted está describiendo de momento dos posibles anomalías, que es la participación del procurador delegado, que dice usted está durante todo el proceso, pero al final la decisión no la firma él, sino esta señora que además participó pues, en las investigaciones. Correcto. Eh, Además de esto, ¿cuál es el tema de fondo de la decisión de la Procuraduría a su juicio? Bueno, la acusación de ellos, si uno ve el pliego de cargos, es que yo firmé un contrato que no se podía firmar legalmente. Básicamente esa es la acusación. Y entonces ellos concluyen que efectivamente tenían razón y no se podía firmar legalmente. Ahora, ¿qué ocurre? Hay que ponerse en el tiempo en que estas decisiones se estaban tomando, cuál era el contexto y cuál era la mejor información que había, ¿no? En ese entonces, cuando yo creo que es importante también contar por qué se hizo esta adición, ¿no? Si estamos hablando de la edición Ocaña-Gamarra. Ocaña-Gamarra, sí. En los contratos de concesión siempre se han hecho adiciones y hay varios cuerpos de ley que establecen qué tipo se pueden hacer, qué tipo no se pueden hacer. Y esta se hizo pues exactamente igual a las anteriores, no ninguna gran diferencia. Y la razón que se hacen estas adiciones normalmente es para aprovechar recursos que se están generando en el contrato a través de peajes o tarifas de uso para poder hacer más obras dentro del corredor vial. Esa es el lenguaje que se utiliza. Entonces, en este caso, el concesionario vino hace mucho tiempo, eso fue en el año 2012, y nos dijo que estaba teniendo mayores recaudos a los esperados, entonces tenía capacidad de hacer más obras dentro de su corredor vial y quería poner eso de presente en caso de que el gobierno tuviera una necesidad en ese corredor vial. Ellos propusieron una en particular, una vía que iba de la Ruta del Sol hacia Puerto Berrío, y nosotros le dimos que no porque ya habíamos iniciado el proceso de contratación de esa vía. Pero les propusimos que analizáramos, en ese momento no era hacerla, analizar la viabilidad de Ocaña-Gamarra, porque en aquel entonces, hace 10 años, había una ola invernal tremenda y Cúcuta, de hecho norte de Santander, había quedado aislado del resto de Colombia.
O sea, la vía que iba de Cúcuta a Bucaramanga, pues se desplomó en muchos puntos, igualmente la vía que iba de Cúcuta, Ocaña y Ruta del Sol. Ocurrieron eventos muy trágicos en ese entonces, por ejemplo, lo del pueblo de Gramalote, eso es en esa zona. Y pues teníamos la necesidad de darle conectividad a norte de Santander, mejorar esa vía. Y por eso era una necesidad prioritaria y todavía no había iniciado el proceso de contratación. Entonces, esto nos permitía a nosotros hacer una vía muy necesaria para el país en ese momento. Hacer una vía, no, mejorar una vía existente. Esa vía, para que tengas una idea, y todavía en gran parte está así, porque en el momento en que se terminó el contrato Ruta del Sol, ellos no terminaron esa vía, solo hicieron alrededor del 30%. Pero hay muchas zonas en que no pueden estar dos camiones al tiempo. ¿No? O sea, si se encuentran se estrellan. Muy peligrosa. Entonces, había que mejorar pues esa vía. Y entonces se podía hacer eso sin poner recursos del Estado. En ese momento no habían recursos del Estado, como prácticamente nunca los hay. O sea, en Colombia no se hace infraestructura porque no hay plata, ¿no? La única forma en que se han podido hacer grandes obras de transporte es a través del modelo de concesión. Y pues fue lo que nosotros, estando en la ANI, apretamos, digamos, el pie en el acelerador con el programa de 4P, haciendo muchísimos diseños de muchas vías importantes del país, que ya muchas se entregaron y otras están en el proceso, pero se van a entregar muy pronto. No, ¿por qué digo eso? Porque esa vía no se hubiera podido mejorar si no hubiera sido utilizando estos recursos. Los directores del INVIAS nos lo dijeron en la época, lo dijeron también en el juicio, de que no habían recursos en el INVIAS para hacer ese mejoramiento. Entonces se juntó una oportunidad de que se estaban recaudando más peajes en la Ruta del Sol de lo usual y una necesidad que era mejorarle el acceso a norte de Santander a Colombia. Por eso se hizo. Entonces, Claro, y además, supone uno, y que ustedes se basaron en algunos argumentos, en algunos conceptos jurídicos para ejecutar esa obra, para iniciar ese proyecto. correcto. Entonces, en el 2012, cuando acordamos estudiar la viabilidad de esa adición, el concesionario entonces comenzó a hacer los trabajos preliminares del beneficio económico, el beneficio social, la parte ambiental y la parte legal. El abogado de la Ruta del Sol era el doctor Néstor Humberto Martínez, que luego fue fiscal. Y él fue quien emitió el concepto a la concesionaria y en un concepto pues muy bien desarrollado explica por qué es perfectamente viable hacerlo. Ese concepto me lo entrega a mí el concesionario para darnos tranquilidad de que sí podíamos seguir adelante en lo jurídico, en el aspecto jurídico. Antes los otros también tenían que funcionar. Ahora, nosotros no tomábamos decisiones simplemente en lo que nos dijera el concesionario. Entonces, le pedimos a la interventoría que nos diera su opinión. La interventoría en los contratos de concesión no es solo una interventoría de obra, es una interventoría de la parte de ingeniería de obras, de la parte financiera de la concesión y de la parte jurídica. Y ellos a su vez contratan abogados muy preparados, en este caso una señora que, si mal no recuerdo, era profesora en la Javeriana, y la interventoría encontró que era perfectamente viable hacerlo. Entonces ya con esos dos chulos, digamos, pasó la ANI ya a analizarlo internamente con sus técnicos y sus abogados y también emitió un concepto positivo en ese sentido. Entonces, en aquel entonces,
con la información que yo decidí y decidió el grupo del comité de contratación, no había ningún problema de naturaleza legal. Y de hecho, eso es lo que se venía haciendo en la ANI por muchos años, o la entidad antecesora, el INCO. Y por eso nunca nadie lo dudó, porque era seguir haciendo lo que ya se hacía, era lo normal. Nunca se generó un debate sobre la legalidad en aquel entonces. Ahora, nosotros no lo sabíamos, pero en paralelo se estaban dando unos actos de corrupción muy graves. Le estaban pagando a Bernardo Elías, le estaban pagando a Otto Bula, a Juan Sebastián Correa, para que presionaran y se aseguraran que este proyecto salía adelante. Tema importante, ellos contrataron a Bula y a Elías cuando ya habíamos firmado el Cuando primer usted otro dice ciclo, ellos, se refiere al Ruta del Sol. consorcio formado por Odebrecht y el Grupo Aval. Correcto. Entonces, ellos pues proceden a hacer estos actos ilegales. Antes nosotros no teníamos conocimiento. Y bueno, pues todo el mundo sabe que acabó lo de Elías y lo de Otto Bula, etcétera. Pero el hecho de que le hayan dado sobornos a esos señores no quiere decir que el contrato no se podía hacer. Los expertos lo dijeron. Ahora, esta señora en la Procuraduría concluye utilizando su propia interpretación que no se podía, pero a uno no lo pueden sancionar simplemente porque la Procuraduría tenga otra opinión de interpretar la ley, porque la obligación del funcionario público es llevar a cabo el procedimiento con todo el rigor posible y tomar decisiones con base en la mejor información que hay en ese momento. Y eso fue lo que hicimos. Quiero preguntarle por el tema de los testimonios. Los testimonios en su contra, en este caso, a los cuales pues, la Procuraduría les ha dado crédito. Bueno, en particular son 3 testimonios de Otto Bula, Bernardo Elías y Juan Sebastián Correa. Y básicamente la parte que utiliza la Procuraduría para atacarme, es decir, que yo negocié con el señor Martorelli de Odebrecht todas las condiciones relacionadas a esta adición. Y dicen que se dieron unas reuniones entre el otro sí 3 y el 6, o sea, a finales del 2013, comienzos del 2014, en el apartamento del senador Elías, en que eso habría ocurrido. Ahora, es muy importante entonces aquí analizar qué es lo que estos señores han dicho antes y luego después, y qué han dicho las otras personas que se supone estuvieron en esa reunión. Entonces, por ejemplo, el señor Juan Sebastián Correa dio 3 testimonios bajo juramento en su momento en la Fiscalía, Procuraduría de Corte Suprema, y él nunca dijo que se han dado esas reuniones. Él sí reconoció que se han dado algunas reuniones a partir de noviembre del 2014, pero ya para esa época pues estaba firmado. Esto se firmó en marzo del 2014. Eso lo dijo Elías en su indagatoria, eso lo dijo Correa. Y también lo había dicho Otto Bula. Ahora, resulta que luego a ellos, una vez los 3 están siendo procesados, los ponen en el mismo patio de la Picota, en el patio Eresur. Eso lo denunciamos nosotros en el momento. Y les ofrecen un principio de oportunidad si declaran contra mí. Entonces, ahí cambiaron los testimonios y fue muy fácil ponerse de acuerdo porque pues muy convenientemente los pusieron en el mismo sitio. Y ahí fue que comenzaron a inventarse cosas y a decir lo mismo, porque se pusieron de acuerdo en la cárcel, es increíble. Pero si uno ve los testimonios que ellos dieron originalmente, esas reuniones no existieron. Al otro que hay que preguntarles a Martorelli, al brasileño,
Martorelli admite las reuniones que yo también admití desde el inicio. Particular dice que la primera reunión fue el 4 de noviembre de 2014, que es lo que yo también había dicho bajo juramento. Y no fue para el tema de Ocaña Gamarra, él lo dice que era para el tema de las reclamaciones por sobrecostos, que quería pues llevarme a mí el tema para ver si se encontraba una solución al asunto. Entonces, según Martorelli, que sería la persona con quien yo negocié, esas reuniones no se dieron. Y para ponerle un poquito como de salsa o chisme al tema, entonces dijeron que también había estado el chef de ULA, que él era el que preparaba las comidas. Y en los medios y en todas partes hicieron mucho ruido con el tema del chef y que yo era vegetariano, etc. Bueno, pues al chef lo citó la fiscalía 2 veces a dar testimonio. Y dijo exactamente lo mismo la segunda vez, porque como a la fiscalía no le gustó lo que dijo la primera vez, lo llamaron de nuevo y dijo lo mismo. ¿Qué fue lo que no le gustó a la fiscalía? Pues que él dijo que él no vivía en Bogotá en esa época, que él vivía en Medellín. Y pues obviamente no estuvo en tales cenas, ¿no? Entonces, es muy fácil, digamos, desmontar la mentira que se inventaron allá en el Eresur, ¿no? Pero la procuradora le da credibilidad a lo que ellos dicen por segunda vez, no lo que dicen de primero, e ignora lo que dijo Martorelli, ignora lo que dijo el cocinero, ignora lo que dieron muchas otras personas, ¿no? Este proceso inicia en su contra, la Procuraduría inicia en el año 2017 y Sí, estamos teniendo pues noticias de la sanción pues hasta ahora, en 2022. sí, sí. Y de hecho ya los términos vencieron. El auto de la investigación es de agosto del 2017. Estos casos prescriben 5 años a partir del auto, perdona, del auto de investigación, y eso se cumplieron en agosto pasados. Entonces, ellos mismos por demorar el proceso, pues ya prescribió. Me sorprendió mucho que salió hace 2 días la procuradora a decir que mi caso era un gran ejemplo de cómo ellos estaban evitando que prescribieran los casos importantes en la Procuraduría. Y se ve pues que a ella no le informaron bien de los tiempos en este caso. Es decir, no le informaron que ya estaba prescrito, me parece entenderle. Sí. Em, ¿Qué acciones va a emprender usted con respecto a esta sanción que le acaban de imponer? Bueno, nosotros vamos a apelar, ¿no? Vamos a ir a segunda instancia. Yo tengo la esperanza de que hayan más garantías en la apelación de las que obviamente no se dieron en la primera instancia. Pero francamente, pues yo ya tengo mis dudas sobre qué grado de imparcialidad puede tener uno en la Procuraduría. Entonces, también utilizaremos la justicia ordinaria. O sea, las sanciones de la Procuraduría son demandables en la justicia ordinaria y así lo haremos. Yo pienso ir hasta la última instancia. Usted ha insistido a lo largo de estos años que ha sido víctima de una persecución judicial, de un acoso judicial. ¿Considera usted que esta decisión se enmarca pues, en esa lógica de persecución en su contra que usted ha descrito y ha denunciado? Sí, claro, muy obvio, ¿no? Pues ha habido un irrespeto total al debido proceso y un irrespeto total al análisis de las pruebas. Y entre tanto, ¿qué considera usted que qué tanto sabe Colombia sobre la verdad del tema Odebrecht? ¿Qué tantos responsables en este caso han sido llamados por la justicia? ¿Qué tanto ha avanzado Colombia en pues, este caso de corrupción que es
quizá el más importante en la región en los últimos años. Muy poco, muy poco. Hasta ahora, pues sí se descubrió lo que llevaron a cabo Elías y Bula, pero por ejemplo esos dineros no se recuperaron, ¿no? Y nada más. Ah, bueno, sí, José Elías Melo, el presidente de Colficolombiana. Pero todas las demás personas que participaron en los procesos de aprobación de estos dineros, que los entregaron, y los beneficiarios de todos estos sobornos, eso todavía no se sabe. Y la parte en la cual estuvieron involucrados Elías y Bula, aunque era una parte muy sustancial de los sobornos, fue mucho menos de la mitad, ¿no? De los sobornos que se pagaron. No sé, no recuerdo la exacta proporción, pero la gran proporción de los sobornos que se pagaron desde Ruta del Sol y que están documentados, especialmente por las investigaciones de Jorge Enrique Pizano, que en paz descanse. No, ahí no se sabe quién lo autorizó, por qué lo autorizó, quién se benefició, eso todo está todavía muy oscuro.